días a todos, bienvenidos un domingo más al culto de la iglesia. La verdad es que me han dicho que tengo que presentar esto y no sé muy bien cómo hacerlo, así que voy a leer mi versículo favorito, que siempre es muy bonito. Y creo que para la situación en la que estamos pues puede encajar muy bien, que es Salmos en el 37, y dice: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Creo que refleja muy bien, ¿no?, lo que hacemos en esos momentos en los que nos sentimos un poco menos espirituales, por decirlo así. Y eso, que siempre Dios está ahí y hay que confiarle en Él todos nuestros miedos y Él hará. Así que doy paso a la alabanza, que vamos a empezar con una canción que también habla un poco de eso, ¿no?, de que Él es nuestro principal motivo para despertar y para seguir nuestro día a día, porque sabemos que Él siempre está ahí. Camina junto a mí,
Amén. De esta manera, Señor, queremos darte gracias por poder estar aquí un día más, Señor, por poder levantarnos, poder venir aquí, Señor, los que hemos podido, los que no, viéndonos desde casa, no importa. Lo importante es que estamos aquí, Señor, de alabar un día más, Señor, poderte dar las gracias un día más por el hecho de estar aquí, Señor, poder compartir estos momentos juntos y agradecer todas y cada una de las cosas que tú haces por cada uno de nosotros, Señor. Es un privilegio, Señor, poder estar aquí, Señor. Como dice esta siguiente canción, agradecer todas las cosas buenas que tú nos das. Porque aunque hay veces que quizás a nuestro parecer no son tan buenas, realmente sí lo son, porque a pesar de que haya dificultades en nuestra vida, a veces esos tienen un propósito mayor, Señor, y eso solo lo sabes tú. Y siempre todo lo que tú haces por nosotros, nos parezca a nosotros bueno o no tan bueno, siempre va a ser para nuestro bien, Señor, y tú siempre tienes eso guardado para nosotros. Así que damos gracias por eso, por poder estar aquí un día más y agradecer todo esto que tú haces por nosotros, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Cada mañana despertar por la noche descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar.
madrugada despertar y por la noche descansar. Agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Y vamos a acabar este tiempo de alabanza cantando una canción, proclamando que el Señor es Rey, y no solo de los cielos, sino de toda la tierra y de todo. Él es Rey sobre toda cosa, Él tiene todo el poder, y así vamos a proclamar cantando esta canción. Eres el Rey infinito poder, eres el Rey de los cielos. Para el cielo fiel, pues mi vida compró con su amor. Eres el Rey, lo confiesa mi ser, eres el Rey de los cielos. Mi vida la rindo a sus pies, eres Rey sobre mi corazón. Eres el Rey, eres el Rey, eres el Rey de mi vida. Eres el Rey, reina con autoridad. Tu reino eterno es, tu trono eterno es. Eres el Rey que viene a su pueblo a liberar. Eres el Rey que viene a su pueblo a liberar. Eres el Rey infinito poder, eres el Rey de los cielos. Se gobierna el cielo perfecto, mi vida compró con su amor. Eres el Rey, lo confiesa mi ser, eres el Rey de los cielos. Mi vida la rindo a sus pies, eres Rey sobre mi corazón. Amén, gloria a Dios. Buenos días a todos, bienvenidos un domingo más a la celebración de este culto. Hoy es un culto diferente, es un culto en el cual añadimos una pequeña
parte de reflexión. Hoy las iglesias evangélicas en todo el país, en toda España, estamos dedicando este día a traer a la memoria a las personas que ya no están con nosotros. Sabéis que tenemos más de 20.000 fallecidos en España por el tema del coronavirus. Muchos de ellos no han podido tener un funeral, ni han estado sus seres queridos con ellos. Y sabéis que hemos tenido un duelo en el país durante unos días. Hoy las iglesias nos sumamos a este tema porque somos parte de esta sociedad, porque también hemos perdido a seres queridos en esta situación, y nos solidarizamos con todos aquellos que están pasando por estos momentos de duelo, de soledad y de despedida. Así que parte de todas las iglesias evangélicas en España lo recordamos por medio de este memorial. No son solo banderas a media asta, o un lazo de luto, o un minuto de silencio. Os vamos a echar de menos, os vamos a llorar juntos y en soledad. Queremos honrar vuestro recuerdo, nunca os vamos a olvidar, porque sois más que un dato o una estadística. Eres papá, eres mamá, la abuela, el yayo, sois mi amigo, mi hermana, la tía, el compañero, el ángel que nos cuidó. Sois la voz al otro lado del teléfono, el abrazo que nos reconfortaba, la experiencia, la sabiduría, la inspiración, y risas y sonrisas, y la mesa que nos sustentó en los malos tiempos, y el ánimo para ser mejores, considerando la muerte como un hasta luego, y la vida, dijo Manrique, ríos que van a dar en la mar. Volveremos a veros y nos podremos besar. Mientras tanto, estáis en nuestra memoria. Lo que fuisteis forma parte de lo que somos. Y os queremos agradecer todo lo que disteis, el camino que abristeis, el esfuerzo que hicisteis. El mundo no será mejor sin vosotros, triste es pensarlo, mas pondremos empeño en compensar vuestra ausencia. Al menos sabemos que una vida eterna con vosotros cerca será más vida, y un cielo con vosotros dentro será más cielo. Muy bien, como acabamos de ver, pues han sido y están siendo todavía tiempos difíciles. Están siendo momentos que todavía, aún abriéndose las playas estos días, aún estando deseando mucha gente salir y ver a sus amigos, a sus seres queridos, ir a la playa, disfrutar, abrazos, encuentros familiares, muchas personas no van a encontrar la misma realidad. En nuestro país y en otros muchos lugares del mundo, esta situación ha generado dolor, tristeza y separación, y estamos conmovidos y nos sentimos identificados. ¿Por qué? Porque todos tenemos a alguien que ha pasado por esta situación cerca, muchos tenemos a familiares que ya no veremos más. Muchos tenemos a familiares, amigos, a seres queridos
que están todavía luchando con esta situación, y la realidad es que el virus ha golpeado a todos de una u otra manera. Si no es de una manera directa a nuestras familias, sí a personas a las que amamos y a las que queremos, y es una situación que ha transformado y que ha trastornado toda nuestra existencia. Es por eso que en las últimas semanas a mí me cuesta mucho ir a la palabra de Dios y leerla y no traerla a lo que vivo hoy. De hecho, yo creo que muchas predicaciones cometen el error de no traer una aplicación a mi vida real hoy. Y en las últimas semanas no puedo dejar de acercarme a la palabra de Dios desde toda la realidad que está viviendo nuestro país, que estamos viviendo nosotros como personas, como familias. ¿Por qué? Porque yo creo que eso es lo que hizo Jesús. Jesús habló a las personas que tenía cerca en los años que tuvo su ministerio, y todas las enseñanzas que él trajo las trajo con ejemplos reales de su época, con situaciones reales por las que estaban pasando las personas. Si no, todo esto se convierte en una teoría un poco efímera y no afecta realmente a nuestras vidas, y no afecta realmente al día a día, a lo que estamos viviendo y creyendo. Creo además que todas estas predicaciones, cuando las aplicamos a la realidad, y sobre todo desde el punto de vista de la situación que estamos viviendo en la actualidad, no nos afecta solo a nosotros aquí en Valls, ni siquiera en Cataluña o España, sino que es una situación global. Tengo muchos amigos fuera de España por mi trabajo, y cuando hablo con ellos varias veces durante la semana con diferentes amigos de diferentes partes del mundo, están pasando lo mismo que nosotros, están viviendo la misma realidad que nosotros. El virus les ha afectado por igual, algunos incluso con mucha más virulencia y gravedad, ¿verdad? Entonces, creo que cuando nos acercamos a la palabra de Dios, tenemos que pensar, tenemos que buscar, tenemos que acercarnos a la palabra de Dios desde donde nos encontramos en este momento. Hoy la nueva expresión de moda es la nueva normalidad. ¿Verdad que sí? Estamos todos escuchando las noticias y leyendo los periódicos, incluso por la calle. Es la nueva normalidad. El viernes y el sábado tuvimos que salir Febe y yo a hacer unas compras, y viendo lo que diferentes cosas que teníamos que hacer para casa, nos fuimos a Tarragona. Y al ir a Tarragona nos encontramos con varias personas que conocemos. Entonces, al encontrarnos con varias personas que conocemos, la nueva normalidad era la palabra que constantemente salía en las conversaciones. Y cuando ibas caminando, escuchabas a la gente que se reencontraba hablar de la nueva normalidad. Nos encontramos con una de las responsables del AMPA, del colegio donde va nuestro hijo pequeño, y estuvimos pues por 15 minutos hablando. Y aparte de salir la nueva normalidad, nos dimos cuenta de una cosa, y es que nadie tiene ni idea de qué es eso de la nueva normalidad. O sea, no sabemos cómo vamos a volver a la escuela, no sabemos cómo vamos a volver al trabajo, no sabemos cómo vamos a volver al instituto, a la universidad, y cómo van a ser ni siquiera las vacaciones, si el verano que ya está llegando. Estamos todos viéndolas venir sin saber muy bien qué es lo que va a ocurrir. Y en medio de toda esta certeza de que hay una nueva manera de vivir, hay otra palabra que, aunque no se repite mucho y aunque se evita en las conversaciones, es recurrente, y es la palabra miedo. O sea, el miedo está presente hoy más que nunca. El miedo está presente en medio de la sociedad, el miedo está presente porque al no saber qué es lo que tenemos por delante, y al no saber cómo vamos a enfrentar todas las realidades nuevas que nos va a traer la vida, ese miedo se hace visible. Y el miedo es una emoción.
una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable provocada por la percepción de un peligro, real o supuesto. Real o supuesto. Hay veces que los miedos no tienen un fundamento, pero están ahí, ¿verdad? Y ese peligro puede ser presente, futuro o incluso pasado. Es una emoción primaria que se deriva de ese rechazo natural que tenemos al riesgo, a la amenaza. Y curiosamente es algo que no es exclusivo del ser humano, sino que todos los seres vivos compartimos. Los animales tienen miedo también. No hay más que ver esos documentales de National Geographic, cuando aparece en la sabana africana las gacelas corriendo y plácidamente, o las cebras están por allí, y aparece el león. Ahí ves el miedo en el estado puro. ¿Por qué? Porque hay miedo por la vida. Por lo tanto, es una emoción primaria, es una emoción que está ahí. Además, desde el punto de vista biológico, dicen los expertos que el miedo es un esquema adaptativo y constituye un mecanismo de defensa para el ser humano y para los animales. O sea, el miedo es positivo porque además garantiza nuestra supervivencia como especie. Es beneficioso y es normal. Sin miedo nos hubiéramos extinguido, dicen los expertos. Si no hubiera cierto temor, pues seríamos irracionales ante ciertos peligros y no reaccionaríamos ante ciertas amenazas. Y es curioso porque cuando vemos que alguna persona se comporta de forma temeraria, ¿qué decimos? Que no tiene conocimiento, ¿verdad? Que no razona, que no piensa, que no mide. Y eso, pues los niños lo van aprendiendo desde el principio, ¿verdad? Ven el fuego donde se está cocinando y se acercan y prueban, y nosotros les inculcamos cierto miedo para que se cuiden en su salud, para que no se quemen, para que no se dañen, ¿verdad? Desde el punto de vista neurológico, los expertos dicen que el miedo es una forma de organizar el cerebro en los seres vivos. Hay una amígdala situada en el lóbulo temporal que funciona cuando el miedo se activa y ayuda a que el cerebro esté organizado. Yo ahí se me escapa, no es una de mis especialidades. Y luego está el miedo social y cultural. Este es fantástico, porque hay miedos que tienen que ver con la cultura. Por ejemplo, es el miedo al ridículo. ¿Quién tiene miedo al ridículo? A quedar en ridículo delante de todo el mundo, todos los jóvenes y los adolescentes. Pero hay otras culturas en que ser ridículo es diferente y ese miedo es distinto. Entonces hay miedos culturales, hay miedo al amor, hay miedo a la muerte, hay miedo a ese ridículo, hay miedo al fracaso. Sin embargo, hay culturas donde el fracaso no se ve como algo a lo que haya que tener miedo, sino algo de lo que se ha de aprender para crecer como persona y que es algo natural en el desarrollo y el crecimiento de la persona. Sin embargo, hay otras culturas en las que el fracaso se ve con miedo, con temor. ¿Por qué? Porque eso te marca y ya te condena a una dirección determinada en tu vida. Por lo tanto, hay un miedo que tiene que ver con la cultura y por donde nos hemos criado y con esas referencias que tenemos. Luego nos podemos acercar al miedo desde el punto de vista psicológico y es un estado afectivo, emocional necesario para la correcta adaptación del organismo al medio, que a veces provoca angustia y ansiedad en la persona y a veces no hace falta ni siquiera tener un motivo real para tener miedo, pero que está ahí. ¿Verdad? Hay diferentes maneras en las cuales nos podemos acercar al tema del miedo. Y todos y cada uno de los seres humanos, todos los que estamos hoy escuchando este mensaje, hemos sentido miedo en algún momento. Y ese miedo tiene que ver con lo que me puede suceder a mí o con lo que le puede suceder a una de las personas a las que amo. Y los que somos padres sabemos que tenemos más miedo a que uno de nuestros hijos pasen por algo a que lo tengamos que pasar nosotros. En la televisión estamos viendo estos días también cómo hay mucho revuelo por el tema del racismo, lo que ha pasado en Estados Unidos. Este chico que asesinó a la policía, George Floyd, también ha generado
que la gente tenga miedo, pierda el miedo en el que ha vivido en ciertas sociedades reprimidos por un trato injusto por el color de la piel. Y se han levantado y están también generando protestas que a otras personas le generan miedo por lo que puede llegar a pasar, ¿verdad? Hay el miedo presente. Sea como fuera, este miedo del que quiero hablar hoy no es el miedo que nos ayuda a crecer emocional y espiritualmente, es el miedo que nos bloquea a crecer de una manera adecuada. Hoy me gustaría compartir con vosotros 3 versículos que me parecen claros, que me parecen que de momento nos dan una pista clara. Hace semanas yo estaba compartiendo acerca de otro tema, pero os dije, no debemos sentirnos mal por sentirnos mal. ¿Recordáis? No debemos sentirnos mal por sentirnos mal. Cuando la palabra de Dios nos dice y nos habla acerca del miedo, es porque Dios sabe que el miedo es una emoción humana y es una emoción natural. Y a veces los creyentes cometemos el error de pensar que por el hecho de ser creyentes no tenemos que tener miedo a nada. Y entonces cuando tenemos miedo, cuando tenemos temor, nos sentimos doblemente mal. Nos sentimos mal porque tenemos miedo y nos sentimos mal por tener miedo al ser creyentes porque no deberíamos tenerlo. Entonces nos sumamos en medio, entramos en medio de un círculo vicioso que no nos hace ningún bien. Sin embargo, la palabra de Dios, cuando nos habla de esto, lo que nos está enseñando es que Dios sabe que vas a tener miedo. ¿Por qué? Pues porque, como dice el refrán, a veces decimos a los que tenemos cerca, te conozco como si te hubiera parido, ¿verdad? Pues no es que Dios nos haya parido, nos ha creado y nos conoce más que nosotros a nosotros mismos. Por lo tanto, Él sabe que el miedo es una emoción humana y que está ahí presente. Por eso, en diferentes ocasiones en la Biblia, el Señor nos va a decir que no tengamos miedo. ¿Y a quién le dices que no tengas miedo? Al que ya lo tiene, al que está en esa situación complicada, al que está metiéndose en una situación en la cual ese miedo le puede bloquear. ¿Y el Señor qué va a decirte? Algo diferente. Y te va a estirar la mano y te va a decir lo siguiente. Son 3 versículos que encontramos en el Antiguo Testamento, Josué 1, Salmo 23, Isaías 41, lo voy a leer y luego en casa podéis verlo con más detenimiento. Josué 1:9. Mi mandato es, sé fuerte y valiente, no tengas miedo, ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Versículo conocido por todos, ¿verdad? Josué está tomando el relevo del ministerio, de la misión, del trabajo que había sido encomendado a Moisés después de la salida de Egipto, y va a tomar él la responsabilidad de conquistar la tierra prometida, guiar al pueblo, y el Señor le dice, no tengas miedo de lo que viene, porque yo estoy contigo. Yo me imagino que nuestro amigo Josué, aparte de que estos versículos a todos como que nos infunden valor, ¿no?, ante la vida, y vemos que el Señor nos está prometiendo que va a acompañarnos siempre, Josué estaba después de lo que había vivido, después de haber salido de Egipto, después de haber sido uno de los espías que había entrado en la tierra prometida, después de haber estado 40 años en el desierto, porque 10 de los 12 que fueron juntos a ver la tierra prometida no se creyeron las promesas de Dios. Y Dios los tuvo ahí durante 40 años en el desierto hasta que pudieron dar ese paso y tomar la tierra prometida, y de repente el líder, el mentor, el que ha estado ahí al frente de todo muere y le toca a él tomar el relevo. El miedo es normal. ¿Y qué le dice Dios? No tengas miedo. No tengas miedo. Damos un salto en el tiempo. El rey David. El rey David, perseguido, había tomado una fama tremenda después de haber matado al gigante, a Goliat. A Saúl eso no le gusta, además tampoco le gusta demasiado que está su hijo más cerca de David que de su propio padre, y David tiene que huir. Y el famoso Salmo 23 es una oración delante de Dios, decir, no quiero tener miedo. Y dice así la palabra de Dios, aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré,
porque tú estás a mi lado, tu vara y tu callado me protegen y me confortan. La oración de David es la palabra de Dios misma puesta en su corazón. No temeré porque estás a mi lado. La misma promesa que le había dado Dios a Josué es la que David hace suya. No voy a temer porque tú estás a mi lado. Y damos otro pequeño salto en el tiempo y nos vamos a Isaías 41, y en esta ocasión es Dios mismo el que le está hablando al pueblo de Israel. Y les dice: no tengáis miedo, Isaías 41:10, porque yo estoy con vosotros. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré, y te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Palabras para el pueblo de Israel. Estos 3 versículos repiten las mismas palabras a 2 personas diferentes y después a todo el pueblo de Israel. No tengas miedo. Y seguidamente dice el Señor: ¿por qué no vas a tener miedo? Porque yo estoy contigo. Porque yo estoy contigo. En estos días he leído muchas cosas acerca del miedo. Y he hablado con varias personas acerca del miedo. Y una de las cosas que más se repite en el tema del miedo, en el sentimiento de tener miedo, es la soledad. Afrontar solo la realidad que viene por delante. Y cuando tú te encuentras solo ante el peligro, y no es solo el título de una película, es la realidad que muchos hemos sentido en diferentes momentos de nuestra vida, es cuando el Señor viene y te dice: hey, no tengas miedo, porque en primer lugar tú no estás solo. En primer lugar no estás solo. Porque creer en Dios, muy al contrario de lo que muchos creen, no es seguir una serie de normas que me lo prohíben todo, y es decir, no hagas esto que eres cristiano, no hagas lo otro que eres cristiano, no hagas lo otro que eres cristiano. Todo lo contrario. Cuando nosotros nos acercamos a Jesús y abrimos nuestro corazón y aceptamos el sacrificio de Jesús en nuestra vida y tenemos esa relación con Dios, ¿qué es lo que dice el Señor que ha venido a darnos? La libertad. Conoceréis al Señor y el Señor os hará libres. Conoceremos a Jesús y Él nos dará libertad. ¿Libertad para qué? Para no tener miedo. Para no tener miedo, ¿por qué? Porque sabemos que caminamos con el Señor. Porque aunque vivamos las mismas circunstancias que el resto del mundo, porque es lo normal que nos toca, estamos en este mundo, somos personas, y nos toca vivir por las circunstancias por las que pasa el resto de la humanidad, nosotros respondemos de otra manera, porque no caminamos solos, porque el Señor está junto a nosotros. Por eso, en los diferentes textos que vemos que el Señor a uno de sus hijos o al mismo pueblo de Israel les dice: no tengas miedo, lo siguiente que dice es: porque yo estoy contigo. O sea, ¿por qué no tenemos miedo? No tenemos miedo no porque seamos superhéroes. No tenemos miedo porque Dios, el Creador, está con nosotros. Y no solamente está con nosotros, sino que además el Señor nos dice que nos sustenta, que nos protege, que nos conforta, que nos da fuerzas, que nos ayuda y nos sostiene. O sea, no es: te acompaño a comprar y voy a tu lado caminando, pero tú llevas las bolsas. Te acompaño para que no vayas solo. No, el Señor se implica. El Señor lleva la carga contigo. El Señor se pone al lado para que te apoyes en Él. El Señor te toma cuando te caes. No solamente un acompañamiento para que no estés solo y dejarlo ahí. Hay una implicación por parte de Dios en todo lo que sucede en nuestra vida. Eso es lo que el Señor nos está indicando en estas palabras. Lo que el Señor nos está diciendo es: yo voy a estar contigo donde quiera que vayas, le dice a Josué. También le va a decir que toda esa instrucción que Josué necesita, ¿dónde está? En la palabra de Dios, en meditar en ese libro de día y de noche y para acompañarle a Él, conocer lo que Él quiere. En la oración del rey David introduce 2 términos: la vara y el callado. Es diferente la vara y el callado. ¿Sabéis lo que es cada cosa? La vara no sirve para lo mismo que el callado, aunque sea un trozo de madera igual. Una vara es una unidad de medida, de referencia
y un elemento que se utilizaba para corregir. Cuando el Señor utiliza la vara, no está diciendo que nos va a dar de palos en la espalda para llevarnos por el buen camino, como hacen con los animales cuando se desvían. El Señor no está diciendo, tienes que corregir con un palo en los riñones y de vez en cuando zasca. No, el Señor lo que nos está diciendo es, yo soy la vara y el callado. ¿Por qué? Porque en primer lugar esa vara es la unidad de referencia que nos enseña y nos corrige. Esa unidad de referencia aproximadamente, según la zona, podía variar un poquito, pero eran 3 pies. Claro, no es lo mismo un pie mío que un pie de Judith. Judith, ¿qué número usas? 38, bueno, no está mal. Yo 46 y medio. Y hay otros más grandes, ¿eh? Por ahí está el Dani, que igual está ahí, ¿verdad? La vara son 3 pies, más o menos entre 76 y 83 centímetros, más o menos. Es lo que mide una vara. Y se utiliza para medir. Cuando nos dice que se utiliza para medir, también lo que nos está diciendo es que esa vara a nosotros nos da la medida de por dónde debemos ir, de dónde están nuestros límites, de dónde está la instrucción que el Señor nos da. Cuando esa vara nos muestra, o en la palabra de Dios se hace referencia a esa vara, lo que se está diciendo es, esta es la vara de medir que voy a utilizar contigo. ¿Cuál es la vara de medir que va a utilizar el Señor con nosotros? Está aquí, en su palabra. En su palabra están las referencias de lo que el Señor espera de ti y de mí, de su iglesia. En la palabra de Dios nos encontramos con esas referencias, esas medidas que el Señor quiere que sepamos para podernos mover de una manera adecuada en el mundo donde estamos. Ahí marca Él la referencia. Cuando dice yo soy la vara, nos está diciendo yo soy el que marca por dónde vamos. ¿Y qué es lo importante y qué no es lo importante? Y cuando dice yo soy el callado, ¿qué es el callado? El callado sí que es la vara más gruesa, donde se apoya el caminante para aguantar en el camino y para no desfallecer. Por lo tanto, el Señor está diciendo, yo te voy a acompañar, no estás solo, pero además te voy a decir por dónde y cómo conducirte, y en el momento en que te canses yo te voy a sostener. No solamente te estoy diciendo voy a acompañarte para que no estés solo o no te sientas sola, sino que te doy las herramientas para que salgas adelante en medio de todo eso. Por eso te puedo decir no tengas miedo. ¿Por qué? Porque el miedo es sobre todo esa incertidumbre a lo desconocido. Porque si sabemos las cosas que van a pasar, si sabemos y tenemos la información de lo que viene, pues ese miedo se disipa. Afrontamos las cosas de otra manera. Dice un pastor, no recuerdo su nombre, pero esta frase no es mía, así que no os voy a decir el nombre porque no lo recuerdo, pero él dice en su comentario, a veces es lo único que necesitamos. No necesitamos saber los detalles de todo lo que va a pasar en el futuro. No necesitamos saber todo. Solo necesitamos escuchar las palabras de aliento, no tengas miedo, susurradas a nuestro oído. A veces no necesitamos, yo no necesito saber qué va a pasar mañana para perder ese miedo. Lo único que necesito es saber que Dios me está susurrando al oído, Juan, no tengas miedo, porque yo estoy contigo, porque yo te acompaño, porque no te voy a dejar solo y además me voy a implicar en lo que te pasa, porque para eso soy tu Padre. Por lo tanto, cuando nos acercamos a la palabra de Dios, cuando reflexionamos en la palabra de Dios, cuando buscamos en la Biblia esa guía para nuestra vida y ese camino para nuestra vida y esa dirección para nuestra vida, no estamos encontrando una lista de prohibiciones y una lista de cuestiones que hacen de la vida algo complicado. Estamos encontrando unas instrucciones por parte de Dios para saber realmente qué es lo que importa, para saber realmente qué es lo que Dios espera de nosotros, para saber realmente que ocurra lo que ocurra, no me enfrentaré solo
al futuro. El conocimiento de Dios es el que nos da esa tranquilidad. Porque yo os puedo decir, no estáis solos, estoy yo, Juan, con vosotros. Y yo soy grande y fuerte, voy a ser ese callado para que os apoyéis en mí y para que no desfallezcáis. Y cuando tengáis un problema, venir a mí que yo lo voy a solucionar. Pero ¿qué hay detrás de todo eso? Buenas intenciones y poco más. Porque yo no soy capaz de hacer lo que Dios está prometiendo. Lo que Dios nos está prometiendo va mucho más allá. Dios nos está diciendo que Él es consciente del miedo que tenemos. Es consciente de que podemos pasarlo mal. Y que Él es la solución para que podamos superar esa situación. Y este mensaje, estaba pensando esta mañana, me he levantado bastante temprano hoy, y estaba dándole vueltas y decía, esto no es un mensaje solo, ni principalmente para los que pasan miedo. Porque a veces el que pasa miedo se bloquea, y a veces el que está angustiado está bloqueado, y no reacciona. Esto es un mensaje para el que está cerca, el que está pasando miedo, para que tú puedas ir a esa persona y decirle, y susurrarle al oído, no tengas miedo. Susurrarle al oído respetando la distancia social, ya me entendéis. No tengas miedo, porque Dios está contigo. No yo voy a hacer todo lo que pueda. ¿Por qué? Porque tengo al Señor en mi corazón y tengo que hacer visible a Dios allí donde estoy. Y cuando llega Jesús e irrumpe el reino de los cielos en medio de la humanidad, lo que nos encarga Jesús a los cristianos, ¿qué es? Hacerle visible a Él allí donde estemos. Cuidar a las personas como Él nos ha cuidado a nosotros. Hacer realidad el reino de los cielos aquí en la tierra. Cuidando a las personas, estando cerca de las personas, estando al lado de las personas y poniendo a las personas en el lugar que se merecen. Entonces este mensaje es para que nosotros sepamos ir al que está sufriendo y decirle, no tengas miedo, porque Dios está contigo. Yo voy a acompañarte, pero es Dios el que está contigo. Es Dios el que está prometiéndote que no te dejas, Dios el que está prometiéndote que te sostiene, es Dios el que te está tendiendo una mano para que te agarres con fuerza y camines junto a Él. ¿Que vamos a tener miedo? Lo tendremos. Que no tenemos por qué superarlo solos también. Es nuestra decisión. Dice el Señor que Él está llamando a la puerta y está esperando que nosotros abramos. Y está esperando que le abramos nuestro corazón. El Señor desea, hasta el punto de llevar a su Hijo a la cruz, que tú le abras la puerta de tu corazón para ayudarte a superar esas circunstancias. Hasta ese punto le importas. Hasta el punto de poner la vida de su Hijo en esa cruz por ti y por mí. Hasta ese punto. Por lo tanto, cuando Él dice no tengas miedo, lo está diciendo de verdad. Cuando Él te está tendiendo una mano, te está tendiendo una mano de verdad. Cuando decimos que la vida se puede vivir de una manera y que se puede vivir con esperanza, es porque lo vemos cada día, los que tenemos al Señor en nuestro corazón. No somos más especiales, no somos diferentes, no vivimos en una burbuja, no tenemos una vacuna contra el dolor y contra las preocupaciones. Tenemos al Señor en nuestro corazón para responder de una forma diferente a las realidades que todos viven. Y ese es el mensaje de Dios para nosotros hoy. Uno, para el que no tiene al Señor en su corazón, Dios te está tendiendo la mano. Y Dios te está diciendo, no tengas miedo, yo quiero caminar a tu lado. Y yo quiero estar contigo. Y para el que ya tiene a Dios en su corazón y ya está viviendo esa realidad, lo que nos está diciendo hoy Dios con este mensaje es, al que tienes a tu lado, al que tiene miedo, al que no me tiene a mí, tiéndele la mano y susúrrale al oído, no tengas miedo. Dios quiere estar contigo. Dios quiere estar contigo, Dios quiere ayudarte. Y yo estoy aquí para ayudarte también, porque eso es lo que el Señor me ha pedido y lo que quiero hacer con todo mi corazón, porque te amo como Dios me ama a mí. Este es el mensaje que quería hoy compartir con vosotros, porque miedo es la segunda palabra que más he escuchado esta semana. Porque hablando con muchas personas, veo
cómo están viviendo con miedo sus vidas. Y el Señor nos ha llamado a ser libres de ese miedo, a ser libres de ese temor, a vivir una vida con esperanza, a vivir una vida plena. El Señor ha venido a traernos vida y vida en abundancia. Y esa vida en abundancia que nos promete Dios, no nos la promete para el más allá. Nos morimos y entonces ya vivimos en abundancia, con la presencia del Señor en el cielo. No. La vida en abundancia nos la quiere dar Dios aquí y ahora. Y esa vida en abundancia es vivir en libertad de todas esas cosas que aprisionan a esta sociedad hoy y a todo lo que ha generado la situación y la realidad que estamos viviendo. Por lo tanto, no tengas miedo. O como dice David, aun cuando yo pase por el valle más oscuro, por la peor situación de mi vida, no temeré, porque tú estás conmigo, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor y Padre, te damos gracias porque al acercarnos a tu palabra encontramos esa vara, encontramos esa guía, encontramos esa medida que tú tienes para nosotros. Esas promesas, esa puerta abierta, esa bendición que es escucharte a ti al leer tu palabra. Porque son tus palabras las que están aquí. Porque eres tú el que has escrito estas palabras en nuestro corazón. Gracias, Señor, porque al acercarnos a la Biblia, al acercarnos a ti, al presentarnos delante de ti en oración, conectamos, Señor, con una realidad distinta a la que vive este mundo, a la que proclama este mundo, Señor. Te encontramos a ti tendiéndonos la mano y diciéndonos: estoy aquí, no tienes que vivir esta vida solo. Yo quiero estar contigo, yo quiero que no tengas miedo. Gracias, Señor, por eso. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a vivir de esta manera, pero ayúdanos también a que este mensaje llegue a las personas que lo necesitan y que, Padre, puedan vivir una vida diferente, una vida en la cual tú estés presente, una vida en la cual sean importantes las cosas que para ti son importantes, Señor. Bendito seas tú, en el nombre de Jesús. Amén. Os doy las gracias por venir hoy, por compartir este tiempo. Subiremos este vídeo esta tarde para que los hermanos que no han podido venir puedan compartir este tiempo con nosotros y escuchar también la palabra de Dios. Y el domingo que viene, Dios mediante, a las 11 de la mañana, volveremos a tener nuestro culto aquí reunidos y seguiremos en contacto. Que Dios os bendiga.